Bien, muy buenos días. Muchas gracias, en especial un saludo a los alumnos que están acá en la sala y a todos los que nos están viendo de Arica a Punta Arenas en las diferentes sedes. Agradecer también a la sede Temuco por haber acogido este seminario y, por supuesto, también el agradecimiento a los otros expositores en que voy a hacer una exposición muy breve, pero voy a contarles por qué de alguna manera nos hemos metido en este tema y que yo creo que a partir de las 3 exposiciones que acabamos de ver va a resultar más o menos evidente. ¿Cómo surgió este tema? Nosotros dijimos, bueno, vamos a revisar el perfil del ingeniero constructor y evidentemente que siempre salen las cosas que son inherentes a un perfil de un ingeniero, que es alguien que tiene que tener un dominio de su especialidad. Como siempre, muy importante hacer el trabajo bien hecho, que aunque parezca algo evidente, yo creo que nosotros, y no solamente digo los ingenieros de INACAP, sino que la ingeniería chilena tiene que caracterizarse y tiene que lograr ese sello de hacer las cosas bien y hacerlas bien a la primera. Obviamente todos los temas de planificación, gestión de obras, el tema de velocidad de construcción también aparecían en este estudio como uno de los factores críticos y que también es algo que ustedes perfectamente conocen, pero aparecieron estos temas que los marqué aquí en otro color. Uno es el tema de innovación tecnológica y el otro de eficiencia energética y sustentabilidad, que es un poco a lo que me voy a referir hoy día. ¿Qué es lo que surgió de este estudio? Desde la perspectiva de la industria, la acelerada incorporación de tecnología, que si bien hay una cierta resistencia, pero esto es algo que no solamente en la industria de la construcción, en todas las industrias está sucediendo. Necesidad de las empresas de diferenciarse en un contexto cada vez más competitivo. La construcción es un sector con mucha competencia. Necesidad de profesionales integrales, con una visión bien amplia de la industria y sus oportunidades. Esto quiere decir que el ingeniero constructor o el constructor civil no solo tiene que estar consciente del trabajo del cual tiene encomendado, sino que ver el impacto que sus propias acciones tienen en un negocio o en un proyecto más amplio y que a veces pequeños detalles pueden tener un gran perjuicio para el éxito de un proyecto. Y desde la perspectiva formativa, nosotros estábamos preocupados de la revisión de tendencias y en este sentido la inclusión de la formación en sustentabilidad y uso de energías no convencionales es algo que también aparece o aparecía en su minuto como un tema muy incipiente, pero que evidentemente es algo que venía. Nosotros, y como lo vimos en las exposiciones anteriores, estamos muy abajo, pero con una perspectiva como país de crecimiento en estos temas impresionante. Y el último punto es la necesidad de profesionales con muchas herramientas de gestión y de estrategia empresarial. Es así como esta investigación la hicimos desde fines de 2011 para llevar a cabo lo que fue un nuevo perfil de egreso y decidimos incorporar las tendencias. No es algo tan fácil porque, como ven ahí, esto implica actualizar e implementar nuevos planes de estudio y desde el 2014 en adelante lo que nos queda por hacer es fortalecer aún más las capacidades internas,
formativas y el desarrollo conjunto con otras entidades. ¿Y cómo veíamos nosotros las tendencias? Lo que nace como una tendencia pasa a ser después un factor diferenciador, a medida que de a poco se van adoptando estas tendencias, o una ventaja competitiva. Y finalmente, ya cuando esto está masificado y está consolidado, pasa a una fase que denominamos de adopción. Entonces, un ejemplo, los TICs en la construcción probablemente hace 10, 15 años, era una tendencia, pero hoy en día no cabe duda que es algo que ya está internalizado en todas las empresas y en todos los procesos. BIM, que también es algo que incluimos, era una tendencia, en este minuto es una ventaja competitiva porque permite a las empresas, por ejemplo, hacer proyectos con mayor tipo de detalle, con menor posibilidad de errores, etc. Y la eficiencia energética, que todavía es un factor diferenciador. Y esta velocidad de cambio depende, bueno, obviamente de los costos. Esta es una industria donde los costos de implementación siempre van a estar presentes por efectos de la rentabilidad. Lo que también mencionábamos, o mencionaban los otros expositores, los incentivos del Estado, en términos tributarios, en términos de los subsidios, y la importancia que tiene que estas iniciativas permanezcan o sean estables en el tiempo y no estemos subiendo o bajando las iniciativas en pro de esta política, porque finalmente este es un tema país, es más allá de la industria de la construcción, es el país el que se ha propuesto entrar con mayor fuerza en este tema. Y evidentemente el capital humano, hay muchas innovaciones tecnológicas que tienen una dificultad en la existencia de capital humano calificado y, como decía Juan Carlos, que efectivamente se desarrollen y sepan qué es lo que están haciendo. Y obviamente la complejidad. Afortunadamente, en el caso que mencionaba Juan Carlos, la complejidad quizás tecnológica no es tanta, pero evidentemente hay muchos otros puntos que condicionan la velocidad de estas adopciones. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día? Y aquí traigo algunas imágenes sacadas del pabellón de la construcción, de qué es lo que ya está haciendo o cómo está haciendo este factor diferenciador promocionado o difundido en las diferentes empresas. Estamos hablando ya de proyectos en que el factor de eficiencia energética es el gran factor, podríamos decirlo, publicitario, pero vemos que eso ya no es solamente para viviendas tan caras, sino que para viviendas económicas también. Aquí hay un proyecto, por ejemplo, en Los Ángeles, otros proyectos en Santiago, donde una vez más, en este caso, por ejemplo, en Los Ángeles, hablan ya de casas con panel solar, así, y en este sentido yo creo que es muy importante generar una mayor claridad en lo que significan estas publicidades, porque el papel siempre aguanta mucho y sería interesante saber cuáles son los estudios en cada uno de estos proyectos. Ahí se ven otros, también en Santiago, en que se vuelve a destacar la energía solar, porque a la gente finalmente lo que le interesa, uno, es que tener, ojalá, gastos comunes más bajos, pero también hay evidentemente una necesidad o una inquietud de la gente por vivir en un edificio que efectivamente contamine menos o que reduzca sus emisiones. Entonces hay todo un mercado potencial de gente que está dispuesta incluso a pagar un poco más o a elegir entre dos opciones relativamente similares, a elegir uno que tenga estos factores diferenciadores.
calefacción de agua caliente con energía solar. Este es un proyecto precisamente también en Temuco, viviendas, edificios en Santiago, en que ya, por ejemplo, vemos que dice que el edificio cumple con la nueva reglamentación térmica y habla del ahorro de energía y habitabilidad de los departamentos. O sea, no solamente el menor gasto, sino que el mayor, y sobre todo, por ejemplo, en Santiago, que las estaciones del año son muy marcadas, bueno, igual que aquí en Temuco, pero que en verano hace mucho calor y en invierno mucho frío. Entonces, ¿qué es lo que finalmente quiero transmitir? Que nosotros veíamos que anticiparnos a estas tendencias, porque de alguna manera todo lo que es educación tiene un rezago, pero nosotros tratamos de hacerlo lo antes posible, porque no nos queríamos quedar solo con el hecho de formar un buen ingeniero o constructor, sino que además que pueda el día de mañana ser un agente de cambio en este mercado. Y la innovación como elemento diferenciador en un ambiente competitivo, esto cada vez va a ser más competitivo el mercado y cada vez se va a requerir más innovación, por eso es tan importante que hayan entidades como la CDT. El capital humano es fundamental para el avance de estas tecnologías, es decir, sin una formación adecuada o sin alguien que lleve esta idea a su próximo lugar de trabajo, no creemos que estamos haciendo un aporte para que el sector se desarrolle en ese sentido. Y finalmente, obviamente que la relación entre instituciones y empresas es clave para el éxito y el desarrollo de largo plazo del sector de la construcción. Ese es el breve mensaje que les quería transmitir. Y la invitación, digamos, es a estudiar más en profundidad estos temas, no solamente quedarse con lo que se enseña en las clases, sino que hay mucha literatura, muchos proyectos in situ, como decía el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción acá de la delegación de Temuco. La invitación es para vivir este tema y aprovechar el caso de Temuco, que prácticamente es un laboratorio a gran escala en este tema, en que llevan de alguna manera la vanguardia de lo que es muchos de estos temas. Así que la invitación es a ser muy inquietos y muy investigadores de lo que es este tema, así que la gente que entra en estos temas se apasiona, les gusta mucho y finalmente son mejores posibilidades para su propia empleabilidad. Muchas gracias.